Bueno, vamos a comenzar el estudio de hoy, que se trata un poquito de hablar sobre en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Vamos a ir a dos textos esta noche, un texto que está en Juan capítulo 7 y otro texto que está en Lucas capítulo 9. Vamos a ver los dos textos. El primero es en Juan capítulo 7, versículo 2. Juan capítulo 7. 1547. Gracias. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 10. Toma. 1547, ¿no? Sí, tiene la web, sí. Sí. Cualquier cosa, la que tenga. Ya que lo Abrile, busquemos. abrile, ¿Lo tenés ahí? sí, Dale. abrile ahí. Acá. No, este no es todavía, este lo, de los judíos, te lo vaya a hablar. sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, para mí el momento no ha llegado. Para ustedes, cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, ni a mí me odia, porque yo hago constar que todas son mías. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré todavía a esta fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. ¿El 10 también? No, está bien, está bien. Sí, bueno, leo el 10. Leo. Bueno, pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue allí, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Bien, muy bien. Vamos a ver primero este texto. eh, Nos lleva la lectura en armonía de los evangelios a este evento que está comunicado también con Lucas capítulo 9. Pero vemos acá a Jesús en medio de una festividad. La tradición judía tenía tres fiestas importantes: Pesaj, o sea, la Pascua, la fiesta de las enramadas y la fiesta de las semanas. Es Pascua, la fiesta de las semanas es Pentecostés, y esta fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas, que era una fiesta importante en la cual el pueblo de Israel peregrinaba hacia Jerusalén para presentar sacrificios, para presentar ofrendas en el templo. En este tiempo, todo el templo era el foco principal de la religión judía, que estaba situado en Jerusalén. Entonces, era el epicentro, digamos, de la vida espiritual de los judíos del primer siglo. En medio de esta fiesta importante de las semanas, se festejaba lo que era la, el peregrinaje del pueblo judío en los 40 años del desierto. Era una fiesta en la cual se recordaba ese peregrinaje, y por eso estaba la costumbre de armar cabañas, armar carpas, armar tiendas. Hoy los judíos lo siguen teniendo eso. Los judíos siguen haciendo, es más, ahora se venden las carpitas o se venden las cabañas, que tienen que estar hechas con algún material específico, de cierta forma, y los judíos hoy las suelen armar en la terraza de su casa, en el patio, porque es para recordar que ellos en el desierto vivieron en tiendas. Entonces, una vez por año arman tiendas y tienen ese recordatorio, ese memorial. En medio de esta fiesta, Jesús habla sobre los tiempos, sobre los momentos.
en un momento en el cual se recordaba algo especial, él habla sobre dedicar el tiempo a cosas especiales. Hay una palabra que en esta versión que estamos leyendo, que es la Reina Valera contemporánea, se traduce la palabra como momento. Fíjense en el versículo 6. Para mí el momento, esa palabra momento es una palabra especial en griego que ahora la vamos a ver. Eh, el versículo 6 habla mi momento y habla el momento de ustedes. Y Jesús está hablando con sus hermanos, dicen los comentaristas, hijos de José y de María, Acá. hermanos de Claro. Jesús, que no creyeron en Jesús hasta que Jesús no resucitó. ¿eh? Así que sus hermanos es como que le presentaron cierto... no, no le tenían, no eran, ¿cómo decir? No le llevaban la contra, no me sale otra palabra. No le llevaban la contra. ¿Cómo? No eran adeptos, no lo seguían a él, Había cierto pero reparo. claro, sí, sí, tenían ciertos reparos, ahora vamos a ver cuál es el reparo que le presentan acá. Pero Jesús destaca esta palabra de momento y habla también en el versículo 8 porque el momento para mí aún no han llegado. Esa palabra momento en otras traducciones se traduce como tiempo, mi tiempo no ha llegado. Creo que la Reina Valera traduce de esa manera. No sé si en casa ustedes lo tienen con esa palabra. Todavía no es el tiempo, mi tiempo no ha llegado. Eh, y es una de las palabras que vamos a presentarle, eh, vamos a entrar en detalle esta noche. Pero, ¿cuál era el problema que tenían los hermanos antes de ir a esa palabra? ¿Cuál es el problema que tenían los hermanos de Jesús con él? Bueno, era básicamente la idea que tenían los judíos del primer siglo del Mesías. Eh, la idea del Mesías para el judío del primer siglo era alguien que venía a hacer resurgir la nación de Israel o el reino de Israel. ¿eh? Los profetas hablaban de un Mesías que venía a reinar, a restaurar el reino de David. Entonces, muchos judíos pensaban que Jesús, como Mesías, iba a venir a presentar una, entre comillas, revolución en contra del Imperio Romano, iba a refundar el reino de Israel e iba a hacerlos verdaderamente, o iba a hacerlos libres de esa opresión romana. Los hermanos de Jesús le piden que vaya y se manifieste a la fiesta. Hay una de las versiones, un poco parafraseando el versículo 4, dice, porque ninguno procura darse a conocer, que procura darse a conocer hace algo en secreto, ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Una de las versiones parafraseando es, si vos querés hacerte famoso, este es el momento que tenés que aprovechar para hacerte famoso. Le estaban pidiendo a Jesús, eh, esta es una fiesta multitudinaria, esta es una fiesta donde va a haber mucha gente viene de otras partes de Israel, se va a dar cita ahí en el templo, este es el momento para que vos te des a conocer como Mesías. Eso es lo que le estaban pidiendo los hermanos a Jesús. Y era lo que muchos judíos creían, era lo que muchos judíos esperaban de Jesús y algunos de sus discípulos también. Sí. Era esta idea de que Jesús como Mesías iba a venir a restaurar el reino. La respuesta que da Jesús es todavía no ha llegado el tiempo o este no es el momento para hacer eso. La palabra acá que se traduce como momento o como tiempo en otras versiones de la Biblia es la palabra kairos. Hay dos palabras en el griego que se traducen como tiempo, por lo menos dos que son importantes, que es kairos y cronos. Cronos es el tiempo lineal, es el tiempo que podemos medir, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, es el tiempo cronológico, de ahí viene la palabra cronológico, de la palabra griega cronos, que se traduce como tiempo. Pero la palabra que utiliza Jesús acá es la palabra kairos. La palabra kairos es un concepto
Este concepto de kairos es el concepto de oportunidad, Sí. de momento oportuno. Es el momento oportuno de parte de Dios, sobre todo cuando está puesto en la Biblia. Y básicamente lo que Jesús está diciendo es, este no es el momento oportuno para hacer eso. El momento oportuno, mi momento oportuno todavía no llegó, dice el versículo, creo que el versículo 8, porque el momento para mí aún no ha llegado, porque el tiempo oportuno para mí todavía no ha llegado. Entonces, Jesús hace una diferencia entre el tiempo que estaba sucediendo en la fiesta, un tiempo cronológico de la fiesta, y la oportunidad de manifestarse Él como Mesías. Esta no es la oportunidad del tiempo de Dios para que yo me manifieste como Mesías. ¿Se entiende esta idea? ¿Se Sí. entiende cuál es la discusión entre Jesús y sus hermanos? Sí, se entiende. Es un Eh, poco como María en las bodas, ¿no? Que tienes conmigo, mujer, todavía no ha llegado mi tiempo. Exactamente, todavía no ha llegado mi hora, mi tiempo, Sí. mi momento. Es como que Jesús tenía eh, esta idea, o mejor, ya lo sabía, pero tenía esta idea de que iba a haber un momento oportuno en el cual Él se iba a manifestar como Mesías, como Cristo, y que esas, como por ejemplo las bodas de Caná, eran señales que lo señalaban a Él como Mesías, pero no era todavía el tiempo que la gente se enterara que Él era el Mesías. ¿Se entiende? ¿Por qué no Sí. era el tiempo? Porque tenían una idea equivocada del Mesías. Tenía una idea. Equivocada del Equivocada. Mesías, los judíos de esa época. Mira, Entonces, él no se quería equivocaban. él no quería identificarse con esa idea, No, porque era una idea equivocada. claro. Por eso después en los evangelios nos muestran que él les explica a los discípulos, tiene que ir explicando que es necesario que el Mesías sufra, que sea juzgado injustamente, que muera, que resucita. Después que él le dice todo eso, eh, después de ahí, él permite que a él lo presenten como el Cristo, como el Mesías. Sí, Ahora, Mariano. quería hacer una pregunta relacionada a lo que dijo Lili de las bodas de Caná, porque María lo Sí, que le dice es, se han quedado sin vino, y él le sí. dice eso, que no había llegado su tiempo. ¿Puede ser relacionado el tema del vino con la sangre de Cristo y después con la cena? Porque, Mira, ¿cómo? puede ser eso, puede ser. eh, el vino también es un símbolo del juicio de Dios, pero también de la alegría. Entonces puede ser interpretado de varias formas, simbológicamente, está bien, ¿no? Sí, simbológicamente, Sí. eh, porque puede ser Simbólicamente. tanto como el tiempo de juicio de Dios que tenía que venir, por eso dice todavía no es el tiempo, o puede ser también el derramamiento de su sangre, como o la presentación, digamos, de la copa en la última cena como símbolo del derramamiento de su sangre. No, precisaba esto. Pero puede ser cualquiera de esas dos cosas, Mariano. Sí. Bien, volvamos entonces a Sukkot. Está claro esta diferencia entre el Cronos y el Kairos, Sí. lo que están marcando sus hermanos, este es el momento, Momento. la fiesta, esta fiesta cronológica, está marcando el momento para que vos te manifiestes como Mesías, y Jesús dice, Sí. no es esta la ventana de oportunidad, No. o no es este el tiempo de Dios Todavía está para que válido. yo lo haga. ¿Está bien? Bien, Sí, muy bien. sí. Vamos al otro texto, a Lucas capítulo 9. Versículo 51. 1497. Donde nos vamos a encontrar acá otra vez con esta palabra kairos. ¿Quién tiene Lucas 9:51? Vamos a leer del 51 al 56. ¿Yo puedo leer? Dale, a ver, lee, David. Dale.
¿Hasta dónde? ¿Hasta el 59? Sí. Dale, permiso. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió un mensajero delante de él y ellos se fueron entraron en una aldea de Samaritana para, para prepararle con todo, pero los de allí no recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los respondió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Listo, hasta ahí. Ah, Muchas gracias, David. bueno, Bueno, acá nos encontramos también con esta palabra, fíjense en el versículo 51, esta versión dice, se acercaba el tiempo. Otra vez estamos frente a la palabra kairos. Se acercaba el momento oportuno, se acercaba el tiempo de Dios, se acercaba la oportunidad. No estamos hablando de un tiempo cronológico, sino de este tiempo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Se acercaba este momento y nos encontramos a Jesús yendo a Jerusalén pasando por Samaria. Esto nos presenta un problema que nos va a ayudar a entender por qué la reacción de Juan y de Santiago, de Jacobo, al pedir estas cosas. Había un conflicto importante entre los judíos y los samaritanos, que tiene su raíz en el exilio de Israel. Allá por el 722, cuando Asiria domina al reino del norte, ¿ustedes se acuerdan? Israel era todo uno, pero después se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cae frente al imperio asirio en el 722 y son llevados al exilio hacia Asiria, no hacia Siria, sino hacia Asiria. Y los asirios hacen repoblar esas tierras con la gente que habían sacado, hacen repoblar esas tierras con personas de los pueblos de alrededor de Israel. Entonces, personas israelitas o judías que habían quedado ahí en Samaria se mezclan con estos pueblos y comienzan a verse con recelo entre la parte del sur, que es Judea, y la parte del norte, que era lo que era el reino de Israel, porque los del sur, se pensaban como que ellos eran los defensores o los paladines de la tradición judía. Ellos eran los que habían quedado, entonces ellos eran los verdaderos judíos. Y los samaritanos, que eran mezcla de israelitas con otros pueblos, ellos habían desarrollado también su religión. Una religión se llama sincrética. ¿Qué quiere decir una religión sincrética? Una religión que es mezcla de otras religiones. Entonces, la religión judía, la religión a Jehová, digamos, se había mezclado con las religiones de otros dioses de la tierra de Palestina. Entonces, eso había generado una religión que era una mezcla de muchas cosas, y habían levantado en el monte Gerizim, habían levantado su propio lugar de adoración. Entonces, en esas tierras del norte y del sur teníamos dos centros de adoración, uno en Jerusalén y uno en Gerizim. Entonces, los samaritanos centraban su adoración en Gerizim y los judíos centraban su adoración en el templo de Jerusalén. De ahí viene esta pelea o esta enemistad que hay entre samaritanos y judíos. Por eso la parábola del buen samaritano, por eso en Juan capítulo 4 nos encontramos con la mujer samaritana que va a buscar agua al pozo. Entonces, la reacción de Santiago y de Juan viene del trasfondo de esta enemistad
que al ver que no le dan mucha bolilla a Jesús, le dicen a Jesús, ¿querés que le pidamos a Dios que mande fuego del cielo? Esto viene con este trasfondo, y bueno, Jesús los reprende por esta situación. Pero lo que se destaca acá, además de este trasfondo histórico de la pelea entre samaritanos y judíos, es la cuestión de cómo Jesús leía los tiempos y entendía los tiempos que él iba viviendo, leyendo. ya sea desde la cronología de los tiempos del año que Sí. se iban cumpliendo, como puede ser una festividad o Claro. como puede ser un evento significativo, Sí. él lo iba identificando todo con los tiempos de Dios para su vida. Por ejemplo, en este caso, él dice, o dice este pasaje, se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Dirigirse a Jerusalén Claro. significaba para Jesús enfrentar su martirio, Sí. enfrentar sus Claro. últimos días. Y Jesús entiende esta situación, comprende para qué va a ir a Jerusalén, Ya sabe. y en la versión original, cuando dice resolvió con firmeza, puso su cara contra Jerusalén, es decir, se enfiló para Jerusalén, diríamos en porteño, enfiló para Jerusalén con decisión, sabiendo lo que le iba a suceder. Sabía. Entonces, un poco la reflexión de esta noche tiene que ver con de qué manera nosotros podemos llegar a leer nuestra vida en la clave de los tiempos de Dios. Claro. Preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de Dios para mi vida en este momento? Cada uno de nosotros sabe el momento que está viviendo. Sí. No sé, puede ser que estés en la jubilación, disfrutando de los nietos, puede ser que estés construyendo un hogar, puede ser que estés construyendo una empresa. Cada uno tiene su momento, Sí. pero la pregunta que está sobre la superficie es, ¿y cuál es el tiempo de Dios? ¿Qué me está marcando Dios para este tiempo? Eso que preguntas. ¿Cuál es mi kairos? Claro. ¿Cuál es la ventana de oportunidad que se me abre de parte de Dios? ¿Para hacer qué cosa? ¿Se entiende? Se entiende. Esta es una pregunta para reflexionar Sí. esta noche a la luz de estos pasajes que nos muestran cómo Jesús leía su vida, entendiendo los tiempos, sabiendo que más allá de las circunstancias había un propósito que él tenía que cumplir, que era el propósito del Padre. Más allá de las circunstancias. Nosotros vivimos sumidos en circunstancias, en coyunturas. Hoy nos pasa una cosa, mañana nos pasa otra. Pero por sobre todas esas circunstancias hay un propósito de Dios, que Dios quiere cumplir en nosotros. ¿Cuál es ese propósito de Dios? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el kairos que Dios va marcando sobre nuestra vida? Sabemos que Dios quiere, o nos ha dado la salvación en Jesucristo, Sí. y quiere hacernos a su imagen, Sí. y va trabajando el Espíritu Santo en nosotros todos los días para hacernos cada vez más parecido a Él, eso lo sabemos. Eso sí. Pero con las cosas que nos suceden, ¿cuál es el propósito que Dios tiene? ¿No? Pregunta para que uno por lo menos pare la antena y reflexione sobre ese tema. Porque Dios sin duda permite que sucedan ciertas cosas con propósitos firmes. Eso sí. Porque Él quiere cumplir su voluntad en nosotros. Sí. ¿Comentarios? ¿Ideas? ¿Reflexiones sobre esto? Creo que es muy importante el concepto del kairos frente a las situaciones, como decimos, que nos toca vivir, para poder buscar, de alguna manera, en oración, frente a determinado tipo de situaciones, cuál es verdaderamente la propuesta de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Él nos propone ser? Una propuesta. Y que por ahí difiere. Una propuesta de vida, porque no quiero que la Literalmente pensamos. Pero hay que pensar. Y no es fácil. Es bueno saber de que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar y tienen que tener un propósito.
Con propósito de vida, Eso, buscar el propósito, no mirar solamente las circunstancias, la situación que nos afecta, ¿no? Bien, Lo que está esperando de nosotros frente a esas circunstancias. ok. sí. Yo creo que, bueno, el Señor dice, ¿no? Yo disciplino a quien amo. Claro. Y bueno, a veces, lamentablemente, necesitamos ser disciplinados, porque muchas veces Dios nos habla y nosotros ni lo escuchamos, no No estamos lo escuchan a atentos veces. porque estamos firmes en hacer nuestra decisión. Y por ahí vamos caminando hacia un precipicio y a nosotros nos parece que es el camino correcto. Entonces Dios a veces tiene que poner un corte de disciplina para que nosotros no nos caigamos en ese precipicio. Claro. Porque siempre el objetivo de Dios es lo mejor para nosotros, porque Él nos ama mejor aún de lo que nos amamos nosotros Claro. mismos. Pero como vivimos lamentablemente a veces desconectados espiritualmente, entonces, bueno, nosotros mismos nos procuramos esas disciplinas. Pero hay una promesa también muy buena, muy linda, que dice que Dios no nos va a dar algo más allá de lo que nosotros podamos soportar. Claro. Y esa esperanza la tenemos que tener siempre presente, porque aunque a veces los días se ponen negros, uno se pueda deprimir, o pueda ponerse muy ansioso, o muy temeroso, o muy nervioso, y está, O tener el problemas. propósito de Dios siempre tiene un buen final, y Tiene Él nos buen va a final. rescatar, aunque sea ahí, en esa puntita del precipicio. Sí. Y eso es importante. Y a veces uno tiene que decir, bueno, Señor, la verdad, no sé para dónde ir. No se sabe, madre. No sé para dónde ir. Así que, bueno, Tiene que pensar. llévame de la manito, porque Claro. no sé para dónde ir. Esa humildad de reconocer que uno no sabe qué hacer con la situación. Y no. Y entonces Parece el que no. Señor va a responder. El Señor Te siempre va a nos va a responder, te va a guiar. Porque a Él le gusta que vayamos así, como niños, a buscar que Él nos pueda guiar. Bien. ¿Alguien más? También yo creo que no solo es el tiempo, sino cómo se pasa ese tiempo. Jesús ahí da un ejemplo, porque a veces uno cree que porque está al lado de Jesús tiene la capacidad de juzgar como Jesús. Sin embargo, con el tema de Samaria, nos dice acá el juez soy yo, no ustedes, ¿no? Y si todavía no entendieron nada del tema de misericordia quiero, no sacrificio. Creo que es una de las bases también del Evangelio, ¿no? Predicar sin misericordia es peligrosísimo, creo. Y creo eso, que la forma, no solo le enseña que hay un tiempo para cada cosa, sino cómo, con qué bases. Ok. Gracias, Mariano, muy bueno. Sí, Lucas. Sí, acá revisando un poco, me parece interesante esto de que acá hay un concepto también como que hay un proceso de maduración, ¿no? Como que a veces las cosas llevan su tiempo también en que den su fruto. Y, y muchas veces uno está acostumbrado a querer las cosas ya rápido ahora, y ese acelero que uno puede tener en la vida es lo que tal vez te hace actuar de una manera muy emocional y no escuchando a Dios y dándose cuenta de que el momento de uno tal vez para hacer eso está un poco más adelante. Entonces es también prepararse, tener esa conexión con Dios para que la situación llegue a su momento adecuado para poder presentarse. Él dice, este no es mi momento, como sabiendo que su momento va a llegar, sabiendo que es algo que está por venir, pero confiando de que ese momento se va a dar en un momento adecuado. Me pareció interesante. Ujú. Bien, muy bueno. ¿Algún comentario más ahí en casa? Bueno, nos quedamos entonces con estas ideas Sí. para pensar, para seguir reflexionando. Tema eh, muy importante, porque tiene que ver con cómo nosotros vivimos y experimentamos
lo que nos va sucediendo en la vida y cómo entendemos lo que Dios va haciendo en nosotros. Así que ahí lo dejamos para pensar. Todo Vamos a tener un tiempo de oración esta noche.